Te doy la bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento, un podcast que te llevará a la línea de meta dando respuesta a tus principales dudas sobre entrenamiento de carrera, fuerza, nutrición, descanso y mucho más. Soy Javier Calvo, entrenador de corredores de larga distancia especializado en maratón, y con este podcast espero ayudarte a cumplir tus objetivos. ¡Empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento. Hoy volvemos a hablar de dudas que nos dejó un oyente, una duda bastante interesante, pero antes me gustaría recordarte que sigue funcionando y sigue estando disponible para ti la Masterclass Vuelve a correr sin dolor. Son algunas personas que la han podido ver, que ya han podido aplicar algunos de los conceptos que comento en esta Masterclass, en la que explico la metodología que deberíamos seguir para valorar cuáles son los puntos que nos han llevado a tener molestias, a tener lesiones, a tener dolor cuando corremos, y a partir de ahí cómo podemos ponerles ciertas soluciones, porque muchas veces lo que nos ocurre es que nos lanzamos a correr y no hemos valorado cuando antes de empezar a correr si hemos tenido algún problema, si tenemos alguna debilidad, si hay algo que yo concretamente por mi cuerpo, por mi biomecánica, por mi anatomía debería centrarme o centrar mi entrenamiento más en desarrollar esa parte, por ejemplo el entrenamiento del pie, el entrenamiento de glúteo medio, el entrenamiento de core, si en mi caso en concreto es algo que tengo que priorizar de una manera más relevante o no. Entonces en esta masterclass yo lo comento, voy a dejar el link en la descripción del episodio y puedes acceder de forma gratuita, y en todo caso una vez hayas escuchado esa clase, si tienes pensado o estás ahora mismo pasando por una experiencia a nivel lesional, si realmente estás en el dique seco, estás parado, estás parada, estás dejando de entrenar y crees que necesitarías un apoyo profesional, pues también dentro de esta masterclass tendrás la opción de contactar con nosotros, conmigo y con mi equipo, para que te podamos ayudar en esa recuperación y en volver a correr sin dolor, que muchas veces cuando estamos lesionados es algo que vemos imposible, pero hazme caso, es posible, depende del caso, por supuesto hay que valorarlo, pero es posible volver a correr sin dolor, que muchas veces pensamos que el running es algo que lesiona per se, pero lo lesionamos nosotros generalmente haciendo las cosas que no deberíamos hacer. Y precisamente de este tema es de lo que vamos a hablar hoy en el episodio. Vamos a comenzar con la duda directamente que nos ha dejado el oyente. Como siempre, agradeceros a todos los que seguís el podcast, los que dejáis las dudas, y si queréis participar y formar parte de Kilómetros de Entrenamiento, puedes enviar tu duda. En la descripción del episodio también vas a encontrar un enlace para enviar un audio, o incluso en Spotify, en un pequeño apartado bajo la reproducción del episodio, puedes encontrar una zona para dejar preguntas que yo voy a poder ver y luego podré responder en los diferentes episodios. Es algo que, como digo, me gusta mucho porque veo que tenéis una participación directa, porque además creo que los problemas que tenéis muchos de vosotros pueden ser extrapolables a otras tantas personas. Entonces de esta manera se ayuda un poco más que si yo pienso o mi equipo también piensa los diferentes temas de los que podemos hablar. De esta manera vamos al grano, vamos a resolver las dudas que tenéis vosotros. No siempre funcionará de esta manera, pero creo que puede ser muy interesante, como es la pregunta de hoy. Así que vamos a escucharla. Hola Javi, aquí Adriana de México. Oye, ya tengo 50 años, he corrido 3 maratones y ahora tengo una lesión de tendón de Aquiles que inició por una lesión de la cadera, del tensor de la fascia lata. ¿Qué podemos hacer los que estamos lesionados, como de cross-training, para poder mantener la fuerza y la cadencia sin hacer ejercicios de impacto? Porque casi todos los que nos lesionamos nos piden en la recuperación que no hagamos impacto, pero sentimos que se nos va el tiempo. Estamos perdiendo tiempo muy valioso, y más a mi edad. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué recomiendas entre sesiones de fuerza, sesiones de cardio, pero que no impliquen golpe? Sería de gran ayuda si me pudieras comentar algo así. Gracias, felicidades, excelente tu podcast. Vale, perfecto, pues lo dicho, muchas gracias por la pregunta y vamos a abordarla. A ver, en este caso es cierto que nos deja muchas pinceladas de lo que puede estar ocurriendo. Lo primero, a mí me gustaría decir que cuidado con el tema del reposo absoluto. Cada vez más investigaciones nos dicen que, por ejemplo, tendinopatías, que incluso problemas a nivel articular. Por supuesto hay que ver cada caso concreto, hay que ver cómo se ha llegado ahí, hay que ver si hay cierta predisposición genética también, y eso es algo que hemos tenido diferentes casos en la familia. O sea, hay que ver muchísimas cosas, pero cada vez vemos que ciertos entrenamientos o ciertos estímulos a través del movimiento funcionan para poder prevenir nuestras lesiones en carrera, y eso es algo
que necesitamos meternos un poquito la cabeza y saber que muchas cosas las vamos a recuperar a través del entrenamiento, a través del movimiento. Pongo siempre este ejemplo, pero podríamos poner muchos más. Si yo realizo estiramientos estáticos para mejorar la flexibilidad en mis isquiosurales, en mis isquiotibiales, y he visto que esta zona está directamente relacionada con las lesiones en fascitis plantar o con fasciosis plantar, con la inflamación de la fascia plantar, es probable que hacer ese estiramiento, que es por mucho que sea estático, es un entrenamiento, es una forma activa de abordar esta rehabilitación, esta recuperación, mejore mis síntomas de esta fascitis. Entonces ya ahí no estamos parados. Por ejemplo, en tendinopatías, si nosotros realizamos ejercicio o entrenamiento de fuerza excéntrico, también vamos a conseguir tener buenos resultados según nos indican diferentes investigaciones y según se va viendo en muchos procesos de readaptación de muchos deportistas. Por lo tanto, si yo dejo a mi tendón parado, parece que no es la mejor alternativa. Así que hay que partir de esa base de por qué tenemos que parar y si ese parón está justificado para el tejido que se encuentra a priori dañado, y a partir de ahí actuar. Pero no siempre el parar va a ser la mejor opción. Entonces, antes de abordar directamente la contestación de la pregunta, que va muy enfocada a si voy a hacer entrenamiento sin impacto, cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo organizar, cómo organizo mi entrenamiento de fuerza a este respecto o en esta situación, me gustaría explicar el concepto de carga de entrenamiento. A veces creo que es un concepto como otros muchos que hay en el entrenamiento, de volumen, intensidad, pero que creo que hay que entender bien. Lo primero, no hay una sola carga de entrenamiento. Normalmente se trabaja o se habla de dos. Entonces, cuando yo hablo de carga de entrenamiento, haces un cómputo, un batiburrillo de todo. Y en el fondo deberíamos separarlo bien en dos. ¿Cuáles son esas dos o esos dos tipos de carga de entrenamiento? El primero, la carga interna, y el segundo va a ser la carga externa. La carga interna la medimos, por ejemplo, a través de indicadores como la frecuencia cardíaca. Es un indicador que nos está diciendo qué nivel de carga está asumiendo nuestro cuerpo. La podríamos medir también a través de acelerómetros si midiéramos los impactos y la magnitud de los mismos. Sabríamos aproximadamente qué impactos está asumiendo nuestro cuerpo cuando voy a correr 10 kilómetros. Por otro lado, la carga externa es esa más cuantificable normalmente, que viene a ser el tiempo que estoy corriendo, se lo puedo cuantificar fácilmente, el ritmo al que estoy corriendo. Esos son todos indicadores de carga externa. Por supuesto, el ritmo al que estoy corriendo va a tener una correlación directa con la carga interna, pero el ritmo que estoy corriendo no es interno. Me refiero, es algo, una variable externa que incluso la podemos seguir con nuestros propios relojes GPS. Entonces ese es el primer punto que hay que diferenciar, carga interna y carga externa. A partir de ahí tenemos diferentes fórmulas, seguramente si has investigado un poquito conocerás fórmulas como los TSS, conocerás fórmulas como TRIMS, algunas fórmulas también como ECOS, y todas son válidas, muchas tienen más o menos evidencia científica, pero nos sirven. El problema actualmente, sobre todo que veo en corredores populares, es que da igual que sean ECOS, TRIMS, Winflin, Cachuplin. Me da igual, me lo puedo inventar la carga que sea, pero yo no la mido. O sea, entonces, ¿a mí qué más me da si mides en TSS, en ECOS, en TRIMS, si realmente no la mides? Entonces tenemos que coger y tratar de, a través de un software, de a través de la ayuda de un entrenador, de intentar aprender por nuestra cuenta o lo que sea, de ser un pelín más analíticos con nuestros entrenamientos. Sobre todo, como siempre pongo el ejemplo, si quiero correr un maratón es una prueba súper dura, y necesito meter un poquito de objetividad al proceso de entrenamiento que estoy dispuesto ahora a seguir o que me embarco a seguir. Entonces, el hecho de llegar a una lesión y no haber controlado todo tu proceso de cómo llegaste a esa lesión ya nos deja un poco más ciegos a la hora de poder abordar esos entrenamientos. De hecho, en la masterclass que te comentaba al inicio del episodio de Vuelve a correr sin dolor, yo explico un método que se utiliza a través de una aplicación móvil para controlar aproximadamente al menos la carga de entrenamiento, pero ya tenemos una idea, tenemos los registros de esa persona, sabemos en qué momento se ha lesionado, entonces sabemos todo lo que ha hecho los meses anteriores para llegar al punto donde está hoy con esa lesión. Por lo tanto, es arrojar objetividad y objetividad y objetividad a todo nuestro proceso de entrenamiento. Y por dejar también un punto importante relativo a la carga de entrenamiento, debemos valorar cuál es el método que a mí también me va a servir más. Me refiero, puede ser que me centre en los ECOS,
Por ejemplo, puede ser que me centre en los TSS porque estoy utilizando la aplicación Training Peaks y son los TSS los que me da. De hecho, los ecos, los streams, los TSS vienen a ser unos de los más utilizados, los 3 más utilizados normalmente en entrenamientos de resistencia, que es lo que a nosotros nos compete más. Y todos ellos tienen una relación parecida, tienen algo de diferencia en cómo evalúan la intensidad del entrenamiento, si lo hacemos por pulsaciones, por ritmos, si tenemos en cuenta o ponderamos el tiempo de pausa en sesiones fraccionadas. Si yo hago series, no es lo mismo cuantificar los 45 minutos que estoy haciendo unas series que si dentro de esos 45 minutos ha habido a lo mejor 15 en los que he estado parado, descansando para poder hacer la siguiente serie mejor, ¿no? Todo esto es importante, pero como digo, es hilar quizás muy fino dependiendo del momento en el que tú te encuentres, y lo que yo me encuentro generalmente es que directamente no hilamos. Así que eso, que se te quede un poquito grabado: ecos, streams, TSS, échale un ojo. Todos también van a ser indicadores de la fatiga y de un pico de forma, van a ser predictivos de rendimiento que te indican en qué punto puedes estar en tantas semanas si sigues por este camino, o según el entrenamiento planificado cómo vas a estar esa semana en la que tienes X prueba, un maratón, en la que tienes una media maratón. Entonces también es interesante para poder planificar el futuro, no solo para mirar atrás. La carga de entrenamiento también es interesante para saber lo que yo te estoy planificando y cómo a priori podría influir en ti, en tu rendimiento y en tus características. Entonces, si lo ves, si le echas un ojo, que tengas en cuenta que estas 3 suelen ser las más utilizadas en deportes de resistencia. Y ahora sí entramos más directamente en la pregunta, que sería: ¿cómo introduzco ese entrenamiento sin impacto? ¿Qué alternativas tengo? ¿Si sirve para correr? Si no, ¿cómo hago ese entrenamiento de fuerza? Si nos hemos lesionado entrenando y no viene dado a lo mejor de una cirugía, de un problema de salud superior al que sería solo el entrenamiento, si nos hemos lesionado entrenando, deberíamos atajar el entrenamiento que estamos haciendo, que es por donde va la pregunta del oyente. Aquí lo que deberíamos tratar de atajar va a ser principalmente efectivamente el impacto, dependiendo por supuesto de la lesión, pero la actividad sin impacto casi siempre va a ser interesante introducirla también, por ejemplo, en momentos de entrenamiento muy duro, en una preparación específica de un maratón, en la que vamos a necesitar meter mucho volumen de entrenamiento, pero a lo mejor una actividad en bici, una actividad en cinta elíptica, incluso en remo, nos va a poder servir, nos va a poder ayudar de cara a estas preparaciones. Esa actividad sin impacto va a tener su cuantificación también de la carga, y por ejemplo los ecos, cuando utilizamos la fórmula de ecos, nos comparan la bici como que a nivel de carga sería la mitad de lo que significa la carrera. Me refiero, si yo estoy corriendo 1 hora 60 minutos a una intensidad de 5, con ecos normalmente yo haría 60 por 5, que en este caso me daría 300 unidades de carga, porque el correr multiplica por 1, o sea, sería 60 minutos por 5 de intensidad por 1, que es correr. En el caso de la bici sería 60 por 5 por 0,5 de intensidad. Los ecos nos dicen que la bicicleta a una intensidad similar implica la mitad de carga de entrenamiento. ¿Qué ocurre? Que si yo a nivel de pulsaciones estoy en las mismas pulsaciones que cuando estoy corriendo y el tiempo es el mismo, el estímulo a nivel aeróbico va a ser casi el mismo. ¿Qué ocurre con esto y por qué los ecos cuantifican la mitad de bici por una unidad de carrera? O sea, la carrera es 1 y el multiplicador de la bici es 0,5. También porque la carga a nivel mecánico, el estrés mecánico de la carrera, no es para nada el mismo que en la bici. Entonces, la disponibilidad que tú tengas mañana para hacer un entrenamiento de fuerza, por ejemplo, no es la misma si hoy montaste en bici que si hoy fuiste a correr el mismo tiempo. Para nada, te notarás mucho mejor mañana si hoy has hecho bici, y la fuerza, el entrenamiento de fuerza normalmente saldrá mejor si el tiempo es el mismo y la intensidad es la misma que si has hecho entrenamiento de carrera. Esto igual, al tenerlo en cuenta y desde ese momento comenzar a cuantificar las unidades de carga también de las actividades sin impacto, vamos a tener una idea de lo que está implicando en nuestro cuerpo. Pero como digo, 60 minutos a 140 pulsaciones son 60 minutos a 140 pulsaciones. Las implicaciones musculares que tenga la carrera en comparación con la bici y la gestión de los impactos que vamos haciendo y más el enfoque más biomecánico, ahí sí que va a ser algo diferente, va a ser diferente. Entonces, por este lado, muy importante valorar esta parte. Y
Aquí sí decir que es muy interesante qué actividades pueden tener cierta transferencia, aunque no me preocuparía mucho por eso, me preocuparía por hacer ese entrenamiento aeróbico. Pues yo recomendaría sobre todo la cinta elíptica y ya a partir de ahí, pues bueno, la bicicleta podría ser una buena opción también. El remo, si tenemos problemas a nivel de piernas, aunque no es que nos impliquen, pero sí que haciendo ese movimiento de tracción en el remo vamos a trabajar más el miembro superior. Y también nos puede servir, por supuesto, para trabajar el aeróbico. Así que todas estas actividades nos van a servir y lo dicho, si empezamos a cuantificar la carga, no empecemos a introducir más y más y más actividades sin impacto, porque nos pueden surgir problemas de, por ejemplo, la postura de la bici no es la correcta y estoy metiendo mucho más entrenamiento de golpe, también estoy generando un pico de carga. Así que con calma, intentando hacerlo de manera progresiva e ir integrándolo. Luego, por la parte del entrenamiento de fuerza, vamos a también deberíamos contabilizar la carga y aquí me iría más a dentro de la propia sesión. Muy interesante cuantificar los pesos que estás utilizando o saber qué sensación de esfuerzo tienes o trabajar en base a las repeticiones en reserva. Decir, oye, si yo me quedo a 2 una repetición del fallo en todos los ejercicios que voy a hacer hoy, es probable que mañana tenga bastante fatiga y tenga un tiempo de recuperación muy amplio. En cambio, si yo trabajo a 5, 6, 7, 10 repeticiones del fallo, mañana voy a estar más disponible. ¿Es mejor una cosa o peor? Depende de los objetivos que tú necesites a nivel de fuerza, pero sí que los casos de lesiones y sobre todo en los casos de lesiones del entrenamiento, la fuerza va a ser indispensable. El entrenamiento de fuerza cada vez tiene más evidencia a nivel de readaptación, a nivel de recuperar esas estructuras, como te he puesto en el ejemplo de la tendinopatía de Aquiles, pero también ocurre en ejemplos en los que los músculos han tenido ciertas roturas y poco a poco, tras recuperarse esa rotura, el músculo necesita volver a adaptarse al gesto, en este caso de la carrera. Por ejemplo, un ejemplo muy claro son los gemelos. Si hay una micro rotura, poco a poco tras esa recuperación necesitaremos hacer un entrenamiento de fortalecimiento específico que prepare la musculatura para cómo se lesionó. Eso es importante también porque el mecanismo lesional, el modo de la que la persona se ha lesionado, nos va a hablar mucho del tipo de trabajo que deberíamos hacer. Por lo tanto, si tú te has lesionado entrenando, deberías abordarlo normalmente a través del entrenamiento. Y aquí sí que viene este punto que veo clave, que es cómo el entrenamiento de fuerza puede formar parte de un programa de readaptación y debería formar parte de un programa de readaptación de la mano con actividad sin impacto e incluso introducir actividad con impacto. Tenemos esas tres fases, esos tres puntos, actividad con impacto, actividad sin impacto y entrenamiento de fuerza, esos tres puntos donde metería también el descanso. No por más hacer entrenamiento de fuerza voy a recuperarme antes, no por más hacer actividad sin impacto voy a recuperarme antes. Todo es carga de entrenamiento, todo es estresor, todo nos va a llevar a que el cuerpo necesite una recuperación posterior. ¿Eso es algo malo? No, de hecho muchas de las mejoras funcionan porque nosotros aplicamos un estrés. Ese estrés nos ayuda a que el cuerpo se ponga a trabajar y se ponga a recuperar para que el flujo sanguíneo también llegue a la zona afectada y llegando flujo sanguíneo llegarán más nutrientes y la recuperación se podrá mejorar. Pero por otro lado, lo que quiero decir es que no es gratuito, el cuerpo también lo paga, el cuerpo necesita recuperar, el cuerpo necesita descansar. Entonces, en los entrenamientos de fuerza, si nunca has tenido una constancia con ellos, si nunca lo has hecho bien, sí que te diría que pasaras por una valoración, por una evaluación que debería hacer mínimo un fisioterapeuta, que debería hacer un entrenador personal, que te ayudara a saber cuáles son los puntos que tú debes trabajar y en base a eso preparar un plan específico. Sin necesidad de forzar mucho y ese plan específico nos ayudaría a que no fuerces mucho. Lo que quiero decir es que si tú haces un plan por tu cuenta, a lo mejor dices, vale, pues fuerza, pues meto sentadillas, pesos muertos, que lo he visto en un vídeo que he visto en Instagram, pero no sabes si realmente lo que tú tienes que trabajar es tu pie, tu glúteo medio, tu psoas ilíaco. No lo sabes, la reactividad de tu pisada, tienes que trabajar la explosividad y el ciclo de estiramiento-acortamiento de tus isquiosurales, es que no lo sabemos. Entonces, si no tienes esta valoración, va a ser imposible que puedas plantearla de manera correcta y sobre todo a nivel de entrenamiento de fuerza, y lo normal es que nos pasemos. Lo normal es que digamos, venga, sentadillas, que sé que son buenas, voy a hacer todas las que pueda, o voy a meterlo ahora todos los días porque como me he lesionado, voy a hacer fuerza todos los días. No, también es un precio a pagar. Esa parte es clave, tener en cuenta. No es gratuito el entrenamiento de fuerza, ningún entrenamiento no supone nada, por eso es un entrenamiento, supone un estrés para nuestro cuerpo y a partir de ahí eso hay que valorarlo y hay que saberlo planificar de manera correcta. Entonces, para
plantear los entrenamientos de fuerza. ¿Por dónde empezaría yo? Por las bases. En el episodio 60 que hablaba con Sergio el fisioterapeuta, que hablamos de las hernias, yo le dije, oye, ¿qué consideras tú que son las bases? Y empezamos hablando desde estabilizadores, de core, de toda la parte de glúteo medio, del pie, y él hablaba mucho del pie y del patrón respiratorio. Entonces, teniendo eso, ya tienes un trabajo muy grande, además de la movilidad, que no me venía. Metería la movilidad, la flexibilidad en un saco, cogería también el core con todo lo que implica a nivel de glúteo, a nivel de abdomen, cogería también el pie y empezaría a trabajar sobre esas bases. No son entrenamientos duros, yo lo que te estoy diciendo, trabajar el pie, trabajar la movilidad y la flexibilidad, trabajar el core y el patrón respiratorio es de lo más facilito que puedes hacer. Es mucho más difícil levantar 100 kilos en una sentadilla a 8 repeticiones, eso es mucho más duro. Y te va a dejar mucho más estrés, pero empieza por ahí, empieza por trabajar esas bases, empieza por curarte, empieza por mejorar tu patrón de movimiento desde la base. También lo hablé con Marijos en el episodio de Pilates. Trabaja desde la base para luego poder desarrollar esa fuerza, para luego poder desarrollar esos ejercicios más complejos, para luego poder desarrollar esa carrera. En las bases también introduciríamos la técnica de carrera, pero estos enfoques que te he comentado ya van a mejorar de por sí tu técnica de carrera, tu forma de correr. Una vez tengas eso con 2-3 sesiones enfocadas en estas bases a la semana, te puede ir bastante bien. Oye, ¿y esos días tengo que hacer doble sesión? Porque claro, es que si entreno el core, el pie y me pongo a estirar, es que yo no noto nada, yo necesito caña. Lo entiendo, pero muchas veces, como digo, tienes que valorar si tú vas a entrar en un régimen de hacer dobles sesiones cuando estás lesionado, cuando estás lesionada y tienes un problema. A lo mejor no es el mejor momento para hacer dobles sesiones. Así que ahí también valorarlo si yo realmente puedo asumir eso por mucho que sean actividades sin impacto. El descanso va a cobrar una importancia tremenda en un proceso de recuperación. Por lo tanto, no tenemos que llenar el calendario de entrenamientos, tenemos que trabajar de manera inteligente. Si yo trabajo las bases, volviendo a este planteamiento, el ejemplo que te estoy poniendo, 3 veces a la semana, me quedan huecos totalmente para trabajar cinta elíptica o bici otra vez o 2 veces a la semana y un día para probar carrera, para probar impacto. Poco a poco, a medida que yo ya haya visto que voy mejorando y que esas bases ya están más asentadas, incluso que mi técnica va mejorando y que ya cuando hago actividad de impacto no tengo dolor, empiezo a invertirlo o a introducir un poquito más de entrenamiento. Un entrenamiento que hacía antes cruzado de cinta elíptica de bici ahora se convierte de nuevo en un entrenamiento de carrera y ya salgo 2 veces, pero sigo manteniendo 1 de bici. Entonces salgo 2 veces a correr, mantengo 3 de fuerza y hago 1 de bici. Y voy probando, y voy probando, y voy probando, incluyendo de vez en cuando, cada 3 semanas aproximadamente, una semana donde entrenes un poquito menos, tanto a nivel de fuerza como a nivel de carrera, y el cuerpo le dejes que se repare. El daño que le hemos podido causar al cuerpo, y por lo que hoy estamos parados, ese daño que le hemos podido causar en meses, no lo vamos a solucionar en semanas. Por eso, de manera progresiva, vamos a ir quitando entrenamientos sin impacto para introducir entrenamientos sin impacto. Por eso también de forma progresiva vamos a ir pasando del entrenamiento de fuerza de las bases, del core, del glúteo, de un trabajo mucho más consciente también de patrón respiratorio, a poco hacer un entrenamiento de fuerza que nos ayude, por ejemplo, si tú lo necesitas, a ganar rangos de fuerza. A un entrenamiento de fuerza más intenso, más vigoroso, pero no desde el principio. Entonces, con ese planteamiento, lo normal es que nos empecemos a recuperar si la lesión venía de carrera, derivada del propio entrenamiento, y estamos haciendo ese bajón tanto de impacto. Estamos incluyendo ya ese entrenamiento de base que nos va a servir a nivel de fuerza para, cambiar técnica de carrera, estabilidad, patrón de pisada, nos va a servir para un montón de cosas, para estar más compactos cuando corremos, para mejorar incluso nuestros ritmos, nuestra cadencia. Vamos a estar manteniendo con ese entrenamiento cruzado el estímulo cardiovascular que tan importante es para nosotros y que es necesario mantenerlo si queremos estar más o menos en forma para competir en diferentes carreras. Y luego vamos a estar yendo días a probar ese impacto y esa actividad que nos lesionó, que es el correr. Vamos a probar si poco a poco puedo asumir más tiempo. Y hablando de tiempo, me gustaría decir que es importante al inicio, cuando estamos en un proceso lesional, tú a lo mejor venías de cuantificar todo en kilómetros. Vale. Cambia el chip, vamos a empezar a cuantificar en base al tiempo. ¿Por qué vamos a cuantificar en base al tiempo? Los kilómetros no son objetivos. Tú un día puedes estar bien, vas por sensaciones y 15 kilómetros los corres a 4:30. La semana que viene corres otros 15 kilómetros, estás con unas sensaciones parecidas, pero los haces a 5:20.
No es lo mismo, el tiempo entrenando es mucho más, la carga de entrenamiento es más difícil de cuantificar. Si yo cuantifico en base al tiempo, me aseguro de que esa variable, que es el volumen de entrenamiento, es 100% objetiva y de esa manera puedo ir haciendo todos los aumentos que sean necesarios a nivel de carga o todas las modulaciones. Que luego ya te recuperas bien, pues venga, vamos a volver a planificar en base a los kilómetros, pero este punto también me parece clave. Por lo tanto, y por resumir un poquito todos los puntos, te diría que sí, ok a la actividad sin impacto. Puedes hacer bici, elíptica, remo, algo que tenga un impacto aeróbico, cardiovascular, que es lo que buscamos, cardiorrespiratorio. Ok, sí o sí, a una valoración. Valora, mira a ver qué te ha llevado hasta ahí, habla con profesionales, con fisios, con entrenadores, mira a ver qué punto, por qué estás en ese punto, qué tipo de lesiones y cómo se puede trabajar. Siguiente punto, no te pares. Normalmente, generalmente, si las lesiones vienen de entrenamiento, el consejo sería no parar, pero cambiar lo que vienes haciendo. Y por último, introduce el entrenamiento de fuerza sí o sí, pero si es algo que no has hecho nunca o no estás acostumbrado o jamás has sido realmente recurrente con ese tipo de entrenamiento, empieza desde abajo, trabaja las bases, trabaja cosas muy basiquitas. No que te canses en un entrenamiento no implica que ese entrenamiento sea bueno, simplemente implica que te has cansado. Pero un entrenamiento en el que no tengas una percepción de esfuerzo brutal también es un entrenamiento que suma y cuenta. Así que nada, espero que te haya servido este episodio y este sí que sí nos tiene que servir para sumar más kilómetros de entrenamiento, que al final es el objetivo, sobre todo cuando estamos lesionados. Como siempre, te agradecería mucho que si te ha servido el episodio, pues en YouTube me dejes un pulgar hacia arriba, que en Spotify me puedas dejar una valoración si te ha servido y nos vemos en próximos episodios y espero que sumes muchos kilómetros de entrenamiento, muy felices, sin lesiones, sin molestias, que es lo más importante y lo que más nos saca de quicio a veces. Un abrazo fuerte.